ahora sí nos vamos a la columna de nuestro queridísimo Diego Barovero. Finales de noviembre, inexorablemente tenemos aniversarios para recordar. Uno por la designación como feriado nacional o día no laborable, el Día de la Soberanía, el recuerdo del combate de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845. Fecha muy cara, sobre todo a los seguidores partidarios, identificados fundamentalmente con el modelo y los tiempos de hegemonía política del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. La Confederación Argentina, todavía sin organización constitucional, pero a cargo de hecho, de facto, del gobernador de Buenos Aires como encargado de las relaciones exteriores, luego de un largo y profundo diferendo con las representaciones diplomáticas del reino británico y del reino francés, llega el conflicto en que ambas flotas, la flota anglo-británica, se instala en el estuario del Río de la Plata y pretende presionar para la libertad de la navegación de los ríos interiores de la Argentina, de lo que era la Confederación Argentina, para llegar inclusive al litoral pluvial, el Uruguay, el Paraguay, sur de Brasil. La negativa de las autoridades nacionales, firmemente sostenida, hay que decirlo, como hacía las cosas Rosas, que las hacía firmemente, con autoridad. Podría haber siempre algo de autoritarismo, pero había autoridad y firmeza, y se plantó y dio la orden de que no atravesaran los ríos interiores del Paraná, del Uruguay. Ahí cumplieron roles destacados algunos personajes de la historia nacional, nada menos que Lucio Norberto Mansilla, que estuvo a cargo de la defensa, de las baterías de artillería y de las tropas que pretendieron impedir el paso de los barcos, de los navíos integrantes de la flota anglo-francesa. Pascual Echagüe, el gobernador de Entre Ríos, también muy alineado políticamente con Rosas, pero también de alguna manera símbolos de una notable vocación por la defensa de la soberanía. Un país que tenía personería propia, que había declarado su independencia en 1816, que había tenido distintos intentos de organizarse constitucionalmente, primero como monarquía, luego como república, pero no lograba encontrar, también la disputa entre unitarios y federales, no lograba salir de esa encerrona, pero supo mantener su integridad territorial y sobre todo la capacidad de definir sus políticas con soberanía. Aunque el combate de Obligado es, desde el punto de vista militar, una derrota, es una afrenta, lo que se conmemora también es la contumacia, la valentía con la que las tropas nacionales, en inferioridad de condiciones, no solamente por capacidad militar y técnica, sino también por la falta de pericia en la materia, que habían luchado en otros lugares del mundo, habían libertado nuestras fuerzas en tiempos de las guerras de la independencia, libertaron Chile y Perú, en el Brasil se había vencido a las armas imperiales brasileras. Sin embargo, el triunfo militar fue para las tropas que venían en la flota anglo-francesa. No obstante, la derrota política es la que consagra el momento de esplendor de Rosas, la derrota política de sus adversarios, de los adversarios externos, porque los mismos británicos y franceses que pretendieron doblegar la decisión argentina de mantener la no libre navegación, es decir, una navegación que podía haber sido condicionada, no eran como mares abiertos, como sucede en el mundo. Eran considerados ríos interiores de la Confederación. Entonces, la derrota de los adversarios externos de Rosas es que finalmente las delegaciones, tanto francesa como británica, primero la flota militar, que debió retirarse
de aguas nacionales. Y por otro lado, los acuerdos, porque ambas potencias, tanto Francia como Inglaterra, enemigas y adversarias no solo de la Confederación, sino del gobierno de Rosas, finalmente terminan firmando acuerdos diplomáticos, donde Rosas les impone condiciones. De modo tal que eso se consagra años más tarde con el famoso obsequio legado del general libertador don José de San Martín, donándole su sable corvo a Rosas por haber sabido mantener la integridad y la dignidad nacional en tiempos en que potencias extranjeras muy poderosas creían que podían imponer por la fuerza su voluntad. Esto por un lado, 20 de noviembre de 1845, son un aniversario redondo, de esos que tenemos pasión por celebrar, y también, y no creo que sea menor, porque estamos hablando de soberanía, y soberanía es un concepto complejo y diferente en este siglo XXI, en estos tiempos de globalización, de desnacionalización o del sentimiento, ¿no? Como una desculturización de lo que era la soberanía de los estados nacionales. Hoy en día gobiernan corporaciones en todo el mundo a través que manejan intereses económicos y además son muchas veces no detectables, no es algo, sí está la guerra convencional, la guerra de ocupación, la guerra imperialista, pero también hay guerras subyacentes, las guerras comerciales, las guerras financieras, las guerras de intereses. Y eso también es una forma de condicionamiento de la soberanía. Y esto viene a cuento por este último aniversario, que si bien no es un número redondo, porque son 52 años, yo quiero recordar aquí y dejar para reflexionar juntos, que es precisamente el aniversario de un gesto político que demostró que la concordia entre adversarios políticos no implicaba una rendición, implicaba un reconocimiento del otro, la legitimidad del otro a existir y a pensar diferente. Me refiero al encuentro y abrazo de dos, podríamos decir, enemigos, y voy a usar el término adversarios encarnizados, que 20 años antes se habían dicho y hecho mucho daño recíprocamente. Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín entendieron que las diferencias políticas dentro del campo nacional, de las fuerzas nacionales, de las grandes mayorías nacionales, con sentido popular, es decir, con un sentido de progreso para el pueblo, más allá de que un país sea rico, lo que importa es la distribución del ingreso, saber atender al bien común y a que el natural desequilibrio de la vida socioeconómica pueda ser equilibrada a partir de la premisa de compartir y entender que todos tenemos derecho a desarrollar nuestra actividad, a vivir dignamente y a ser felices en la misma patria. De modo tal que este aniversario de concordia entre dos enemigos o adversarios encarnizados como Perón y Balbín, que en 1972, luego de 18 años de exilio forzado de Perón, porque había sido derrocado y prohibido su nombre y su presencia en la Argentina, y declarado enemigo público número uno, sin embargo, pudieron entender uno al otro y buscar caminos de coincidencia que no necesariamente tenían que pasar por un acuerdo de carácter electoral, pero sí como un acuerdo de aceptación y respeto y tolerancia por la presencia, las ideas y la palabra del otro. De eso tenemos todavía mucho que aprender los argentinos. Tenemos ciclos los argentinos en los que de repente nos pensamos que el acuerdo puede ser favorable, bueno, auspicioso, y momentos en los que estamos en la intransigencia absoluta, que no es intransigencia de principios, sino intransigencia de actitudes personales, o de no querer reconocer la legitimidad y la existencia del otro y su derecho a exponer, expresar sus ideas libremente. Las mayorías y las minorías tienen, pueden y deben convivir, sobre todo en el sistema democrático que la Argentina consagró definitivamente ya hace 42 años. Un muy fuerte abrazo y nos vemos.